Saludos, seguimos con la derivada. Ahora vamos a ver la regla de la potencia. Tenemos este caso, f de x igual a x a la n. Vamos a explicar la forma, a demostrar la fórmula y luego vamos a dar algunos ejemplos. Tenemos x a la n. Copiamos la fórmula de la derivada, que es igual a f de x al límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h. Entonces luego, a ver qué sigue acá. Luego lo que hacemos es que donde tiene x, le ponemos x más h. En este caso vamos a tener x más h a la n. Menos x a la n, que es la función. La función en sí, f de x, se pone igual. Luego entonces desarrollamos x más h a la n. Utilizando el binomio de Newton, que va a ser igual a x a la n más n, x a la n menos 1, h más 3 puntitos, n por x, h a la n menos 1, más h a la n. Esta parte aquí se sustituye aquí. Acuérdate que estamos haciendo una demostración. Luego verán los ejemplos. Sustituimos x más h a la n, cuyo resultado es este, lo ponemos aquí. Es decir, x más h a la n es igual a esta cantidad de acá. Hasta ahí, hasta aquí, dice, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, menos x a la n. Nos podemos dar cuenta que acá ahora, que x a la n y x a la n se pueden cancelar porque hay uno positivo y uno negativo. Entonces, al cancelarse, porque era 0, me va a quedar nx a la n menos 1, h más 3 puntitos, nx h a la n menos 1 más h a la n. Luego podemos eliminar las h. Sin embargo, uno podemos dar cuenta que las h van creciendo. Aquí dice h1, aquí iría h2, h3, h4, h a la n menos 1 hasta la h a la n. Es decir, que la h aquí cuando se divide acá, aquí me dará h a la menos 1, aquí me dará h a la menos 2, aquí me dará h a la negativo 3. Aquí en h a la 2 me va a dar h a la 1. Y la única h que se va a eliminar totalmente va a ser esta. Por tal razón, el resultado siguiente va a ser que la derivada de x a la n va a ser simplemente la expresión f de x' o derivada e igual a nx a la n menos 1. Y esta fórmula es la que me va a permitir encontrar derivadas sin tener que aplicar este procedimiento del límite acá. Veremos algunos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1, nosotros vemos que f de x igual a x. Entonces la derivada va a ser igual a lo siguiente. Miren, observen. Aquí escribimos esta fórmula. Derivada de f de x igual a n, x, n menos 1. Entonces acá n representa el exponente. En x el exponente es el 1 acá que no se marca, acá arriba. Lo ponemos aquí, en n. Pero dice n menos 1, lo pongo aquí también. Entonces 1 por x me da x, por acá. Y 1 menos 1 me da 0. Pero también dice otra teoría que cuando nosotros estamos sumando, que, que x a la 0 es igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Porque todo número elevado a 0 da 1 excepto el mismo 0. Por tal razón, la derivada de x a la 1, la derivada de x, de f de x va a ser igual a 1. Bien, en otro ejemplo vimos el mismo resultado pero con otro procedimiento en el video anterior. Entonces vamos a ver este ejemplo. Miren, acá el ejemplo 2 me dicen f de x igual a x a la 2. Entonces aquí escribimos la fórmula de la derivada de regla de la potencia, que es esta, nx a la n menos 1. Es decir, que vamos a sustituir y ya. Vamos a escribir acá. Entonces, la derivada dice a n, en este caso n es el exponente 2, pongo 2 acá, 2 menos 1, que es igual, entonces tengo el 2, lo dejo igual, y 2 menos 1 es 1, y ahí tenemos 2 por x. Vamos a continuar con otros ejemplos.
Veamos el ejemplo número 3. F de x es igual a x a la 3. En este sentido, al utilizar la fórmula de la derivada, nosotros vamos a tener de la regla de la potencia que la derivada de x a la n va a ser igual a nx n menos 1. Entonces, n en este caso es el 3. 3. Ponemos el 3 que representa la n. Entonces, 3, aquí el exponente que es n, 3 menos 1. 3. 3x, 3 menos 1, 2. Y ahí acabamos. Vamos con otro ejemplo. Vamos con el ejemplo 4. Miren, f de x igual a x a la 4. Entonces, miren, si nos guiamos del ejemplo anterior, simplemente lo que vamos a hacer es que acá vamos a poner el 4. Y vamos a poner el 4 también. Aquí 4 queda igual. 4. Y acá decimos 4 menos 1, 3. Y ya hemos encontrado la derivada. Y eso es todo. Vamos entonces a encontrar otra para quedar ready y luego entonces vamos con exponentes negativos. Vamos ahora al ejemplo 5. El ejemplo 5, muy parecido al ejemplo 4, el ejemplo 5. Vamos a hacer aquí, vamos a ponerle el exponente. Y vamos a poner entonces 5. Y aquí, como dice la regla, vamos a poner nuevamente 5. Entonces aquí vamos a tener 5 a la 4. Y ya hemos acabado ahí en esa parte. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo, ejemplo 6 sería, ejemplo 6. Vamos a agregarle un número más aquí. Vamos a ponerle un 7, vamos a poner aquí. Y aquí vamos a ponerle un 6. Ahora, ese 7 y ese 6 va a pasar acá a multiplicarlo. Entonces yo voy a tener acá 7, que es el 7 que está aquí ya. Entonces el 6 que está acá va a pasar multiplicando. Sobre 6 menos 1. 6 menos 1. Y 6 menos 1 es 5, pero 7 por 6 son 42. Y acá sería 5. Bien, hallemos otros ejemplos. Vamos aquí, otro ejemplo. Vamos a suponer, bien, tenemos aquí f de x igual a 10 por 3 elevado a la x, 3 al cubo. Entonces ese 10 se queda igual. Ahora ese 3 que está acá pasa a multiplicar. Y acá el 3 se resta 1. 10 por 3, 30. Y 3 menos 1, 2. Bien, otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, ahora que aquí tenemos un coeficiente fraccionario. En este caso, el coeficiente fraccionario va a ser el siguiente. 7 quintos, vamos a suponer. Sobre x. Lo que vamos a hacer es que escribimos ese 7 quintos nuevamente acá. 7 quintos. 7 quintos. Y abrimos un paréntesis. Ese paréntesis va a contener entonces el 4 que está acá, que es el exponente. 4. Vamos a decir 4 menos 1. Entonces, cuando tú multiplicas una fracción, tú dices 7 por 4, o sea, numerador por numerador. 7 por 4, 28 sobre 5. 8, que son 7 por 4. Y acá en el exponente vamos a tener 4 menos 3, que es 4 menos 1, que es 3. Bien, vamos con otros ejemplos. ¿Qué pasaría si el exponente es negativo? Vamos a ver, si fuera negativo 5. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, todo igual, negativo 5. Pero acá entonces sería negativo 5 también. Negativo 5 también. Entonces, negativo 5x. Y aquí negativo 5 y negativo 1 da negativo 6. Negativo. O sea, es así. Pero luego, si se quiere, también podemos escribir otro tipo de fracción. Y es decir, negativo 5 sobre
x a la 6 positivo. X a la 6 positivo. Es decir, que para eliminar el exponente negativo lo mandamos como denominador cambiándole el signo de negativo a positivo. Vamos con otros ejemplos. El otro ejemplo, si tenemos f de x igual a negativo 7 por x a la negativo 6. Dejamos el mismo negativo 7 y el negativo 6 pasa multiplicando. Luego aquí en el exponente vamos a decir negativo 6 menos 1. Entonces negativo 6 por 7 negativo, eso va a dar positivo 42. Vamos a escribirlo aquí. Positivo 42. Y negativo 6, negativo 1 se suma y da negativo 7. Entonces vamos a tener aquí 42 sobre negativo 7. Al cambiar de posición el signo cambia. Vamos con otros ejemplos. Antes de pasar a otros ejemplos, vemos la diferencia. Cuando es positivo, que el exponente se le resta 1. 4 menos 1 son 3. Pero cuando el exponente es negativo, decimos negativo 5 menos 1. En lugar de restarse, lo que se hace es que se suman, porque al tener los mismos signos, se suman y se da el mismo signo. Y normalmente lo que hacemos es que lo mandamos hacia el denominador, cambiándole el signo. Si está negativo, lo mandamos positivo. Aquí x a la negativo 6 pasaría al denominador por x a la 6. Vamos ahora con otro ejemplo. Vamos ahora con exponente fraccionario. Si te das cuenta, cuando yo voy haciendo los ejemplos, yo lo que voy haciendo es tomando otro ejemplo como referencia. Así tú puedes estudiar matemática. Tú tomas otro ejemplo y lo vas sustituyendo los valores y así te resulta más fácil. Vamos a suponer que tenemos que el exponente fraccionario. Vamos a tener un tercio. Por ejemplo, un tercio. Ese un tercio pasaría acá a multiplicar. Vamos a quitar el negativo 5. Pasaría a multiplicar aquí. Es decir, vamos a tener la fracción un tercio. Ahora acá en el denominador voy a tener aquí, quitar ese negativo 5. Ahora, esa expresión que está aquí podemos hacer esa operación. Si queremos la hacemos aparte. Ahí es un tercio menos 1. Podemos hacer esa operación aparte para nosotros buscar el resultado. O lo hacemos con la calculadora. Entonces vamos a tener un tercio menos 1. En este caso eso va a ser igual a multiplicamos denominador por denominador. Acá el 1, al 1 le ponemos un 1 debajo. Ese 1 le vamos a poner un 1 debajo acá. Y vamos a decir 1 por 3, 3. Y luego vamos a decir 1 por 1, 1. 1. Menos 3 por 1, 3. Y el resultado de eso va a ser, escribimos la fracción nuevamente, 1 menos 3, negativo 2. Sobre 3. Y ese va a ser el nuevo exponente. Ese negativo 2 sobre 3, entonces lo vamos a poner aquí. Entonces acá, acuérdense, estamos sobreescribiendo el ejemplo anterior. Entonces vamos quitando. Entonces un tercio va a pasar acá como coeficiente. Es decir, un tercio. Y acá entonces vamos a obtener el siguiente exponente, que va a ser igual a negativo 2 tercios. Luego, si queremos, mandamos el denominador hacia abajo, hacia el. Entonces vamos a tener 1 sobre 3. Entonces, como el 3 está en el denominador, podemos dejarlo en el denominador. 1 sobre 3. Entonces, el exponente dice negativo 2 tercios, lo vamos a poner positivo. Vamos a decir 2 tercios, pero positivo. 2. Hay un paso más, y es que podemos convertir eso a exponente, o sea, a expresarlo como una raíz. Es decir, vamos a tener 1 sobre 3.
Pero esa x 2 tercios lo vamos a escribir como una raíz. Es decir, vamos a decir acá, aquí vamos a poner el 3. Ese 3 pequeño que está ahí, que es el denominador, va a pasar aquí como índice de la raíz. Entonces acá, en la raíz, vamos a tener que la x la vamos a poner aquí. Y ese 2 que está de numerador va a ser el exponente. Y así hemos acabado el primer ejemplo. Vamos con el ejemplo 12, pero para eso vamos a copiar el ejemplo 11 completo. Para que te des cuenta que es una simple sustitución lo que hacemos. Siempre va a ser lo mismo. Vamos a escribir el ejemplo número 12. Para escribir el ejemplo número 12, vamos a ahora a poner un factor aquí. Vamos a poner un 5. Y aquí vamos a poner 4 quintos. Entonces, sí, ponemos 2 aquí. Aquí vamos a poner ese 5 que está acá, lo vamos a poner aquí delante. 5. Y ese 4 quintos lo vamos a poner dentro de un paréntesis. En ese caso, en el paréntesis va a estar 4 quintos. 4 quintos. Y acá vamos a tener 4 quintos menos 1. Entonces, 5 por 4, 20. Y 20 entre 5, 4. Es decir, si tú dices ese 5 puedes tacharlo automáticamente. Si no se puede, multiplicamos 5 por 4, 20 sobre 5. Pero como se puede, aquí vamos a tener 20 sobre 5. Podemos hacerlo paso a paso. Entonces aquí 4 quintos menos 1. Vamos a resolver eso acá abajo. 4 quintos 1. Acuérdate que le ponemos un 1 abajo al 1. En el denominador vamos a tener acá 5 por 1, 5. Y aquí 4 por 1, 4. Y 5 por negativo 1. 5 por 1, 5. Hicimos 4 menos 5, que va a ser igual a negativo 1 sobre 5. Entonces, aquí vamos a tener negativo 1, sobre 5. Y vamos a tener negativo 1 sobre 5. Pero 20 entre 5, 20 entre 5 es a 4. Podemos sustituirlo y lo podemos poner aquí directamente. Podemos poner aquí 5 entre 20 entre 4, 20 entre 5 a 4. Y ese exponente negativo pasaría a ser positivo. Bien, pero antes de eso, para evitar confusión, vamos a eliminarlo desde aquí. Vamos a tener 4 aquí. 4. Entonces, ese 4 es un 4 ahí que no está en el denominador. Es decir, ese se va al numerador. Porque no está en el denominador. A diferencia de aquí, que el 3 sí estaba en el denominador. El 1 estaba en el numerador, el 3 está en el denominador. El 1 se quedó en el numerador. Y el 3 quedó en el denominador. Aquí el 4, como está en el numerador, se queda en el numerador. Entonces aquí no lleva coeficiente. Entonces está negativo. Y a ponerlo aquí, lo vamos a poner positivo. Un quinto. Y aquí vamos a tener 4. 4. Y aquí vamos a tener el 3 se va a eliminar acá porque no lo necesito. El índice en este caso es el 5 sobre x. Entonces en este caso, x a la 1 porque tiene un 1 aquí de exponente. Bien, vamos a otros ejemplos. Vamos con el ejemplo número 13. Vamos a utilizar este mismo ejemplo número 12 para guiarnos, porque nos sirva de guía, porque es más fácil así. Entonces tenemos, por ejemplo, ahora vamos a tener un exponente fraccionario. Directamente una fracción. Vamos, una cantidad radical. Vamos a poner aquí raíz. Y aquí vamos a poner un 3. Aquí vamos a poner x a la 4.
Y ahí vamos a usar un 10. Ahí tenemos ejemplo. Lo primero que solo tenemos que hacer es convertir ese ejemplo, convertir el exponente radical en un exponente fraccionario. Entonces lo que vamos a hacer acá es f de x igual a 10 raíz cúbica de x a la 4. Entonces vuelvo y reescribo. F de x va a ser igual a 10. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a escribir a x con exponente fraccionario. Lo que hacemos es que escribimos x. Ese 4 sigue de numerador y el 3 sigue de denominador. Entonces luego de ahí para allá hacemos lo mismo de siempre. Entonces ese 10 queda acá. 4 tercios pasa a multiplicar. Y acá vamos a tener 4 tercios menos 1. 10 por 4, 40 entre 3. Vamos a tener aquí 40 entre 3. 40 sobre 3. Sobre. Entonces 4 tercios menos 1. Vamos a hacerlo aquí. 4 tercios menos 1. 3. 4 por 1, 4 y 3 por 1, 3. Vamos a tener 4 menos 3, que serían 1 positivo en este caso. Sobre 3. Entonces, lo que hacemos aquí es que lo escribimos nuevamente. Pero ojo, aquí no hay que utilizar este procedimiento que hicimos acá. Aquí lo que vamos a hacer es escribir la fracción que me representa 40 sobre 3. 40 sobre 3. Y acuérdate que al hacer la operación 4 tercios menos 1 me da 1 tercio aquí. Un momentito. Tercio. Entonces aquí no hay que mandarlo al denominador, sino que se puede dejar el mismo. Entonces vamos a tener, vamos a escribirlo en forma radical. Cuando lo ponemos en forma radical, vamos un momentito aquí, ya. Entonces ese 3 que está acá pasa acá como subíndice sobre. Vamos con el ejemplo 14. Anteriormente habíamos hecho el 13. Ahora vamos para el ejemplo 14. Vamos a escribirlo. Y me voy a guiar siempre lo que me dan acá. Del ejemplo anterior. Vamos a poner aquí 1 sobre x al cuadrado. Sobre x al cuadrado. Aquí tenemos la función que me dan. Ahora vamos a reescribirla. Entonces para reescribirla, nuevamente, bueno, esta es se podría decir que esta es la dada. Vamos a tener más espacio aquí. Entonces, esta es la función dada, esta es la función reescrita. ¿Cómo se reescribe? Bueno, al denominador es el que tiene la x, la que tiene la variable. Entonces, lo que hacemos es que lo ponemos recíproco. O sea, la x al cuadrado la subimos al numerador, pero le tenemos que cambiar el exponente. Acá en el ejemplo, en uno de los ejemplos, acá tenía x a la negativo 6 y para eliminar el negativo 6 lo mandamos hacia el denominador cambiando el signo, así mismo pasa aquí. Entonces lo que hacemos aquí es que ese negativo 2 va a pasar a multiplicar. Entonces va a ser negativo 2 de este lado. Y aquí vamos a tener negativo 2 menos 1. Entonces aquí va a ser negativo 2. Negativo 2 y negativo 1 da negativo 6. Perdón, negativo 3. Y luego acá me va a quedar negativo 2 sobre 3 positivo. Va a cambiar sobre 3 positivo. Y aquí hemos terminado los ejemplos.